soy periodista, pero evidentemente que... Bueno, pero digamos, usted como periodista también puede tener una preferencia política que de hecho en este momento la está haciendo notar. No, yo no tengo preferencia ni por Biden ni por Trump. Yo lo que no me gusta es la gente que miente. Porque yo soy periodista y me gusta la verdad, y Trump ha mentido consecutivamente. Ajá. Sobre Puerto Rico. Y yo le consulto, si yo le hubiese dicho que mi voto hubiera ido para Biden, ¿usted se hubiese puesto así con el tema de la mentira o hubiese seguido la próxima pregunta? Bueno, no, lo que pasa es que Trump, usted debe saberlo porque lo invitaron aquí, ha sido bastante antipática la figura de Trump para Puerto Rico. Entonces usted sí tiene una posición política. No, yo no tengo una posición política, yo estoy reportando la realidad. Yo estoy reportando la realidad de que Trump, y está en las encuestas, ha sido una figura antipática para Puerto Rico, y usted viene a Puerto Rico a defender. A ver, usted es periodista y yo eso lo respeto perfectamente. Pero transmitirle a la audiencia de que usted es neutral políticamente cuando usted está fijando su política de manera subterránea... Pero usted está totalmente equivocado. Usted está totalmente equivocado. Yo no estoy diciendo que soy neutral. Yo no estoy diciendo que soy neutral. Acaba de decirlo, a ver, el público no es tonto, puede retroceder. Yo no soy neutral. Yo tengo una parcialidad con la verdad, Laje. Yo tengo una parcialidad. Yo soy parcial. A mí me gusta la verdad y me gusta la justicia. Señor, si usted es parcial, entonces usted es una persona que no es imparcial. Claro. Y en todo caso, lo que usted me quiere decir a mí es que soy objetivo. ¿Cómo puede ser objetivo y parcial al mismo tiempo, señor? Agustín Laje, licenciado en Ciencias Políticas y máster en Filosofía, conocido mayormente por debatir a la izquierda política en América Latina, llegó a Puerto Rico hace 4 días para ofrecer conferencias y entrevistas a los medios de comunicación del país sobre principalmente el tema de la ideología de género, que en Puerto Rico se le llama perspectiva de género, a diferencia del resto de los países de Latinoamérica. Pues en Puerto Rico, algunos legisladores y sectores proponen implementar un currículo escolar con perspectiva de género para ayudar a erradicar la violencia de género. Sin embargo, esto ha sido causa de debate debido a que los oponentes de la propuesta entienden que un currículo con perspectiva de género significaría un currículo en el que se les impondría una ideología a los niños desde que entran a la escuela. Cabe resaltar que quienes se expresan públicamente en contra de la educación con perspectiva de género en Puerto Rico están de acuerdo con que se implemente una educación en la que se promueva más la idea de la equidad entre hombres y mujeres en la sociedad y de la dignidad humana de todos, pero la educación con perspectiva de género no es exactamente eso. Es una ideología en la que se les enseñará a los estudiantes que las diferencias entre un hombre y una mujer se reducen mayormente a sus diferencias culturales y no biológicas. Es decir, según la ideología de género, si una persona que biológicamente nació mujer se autopercibe hombre, es un hombre entonces a pesar de su realidad biológica. Asimismo, de acuerdo con lo que estipula la ideología de género, si un hombre de 45 años se autopercibe como una niña de 8 años, entonces es una niña de 8 años, valga la redundancia. De hecho, este fue el caso de Joseph Goldbrick, un hombre de 45 años que sentenciaron a una pena de 20 años de prisión en Estados Unidos por 3 cargos de abuso sexual. Sin embargo, Goldbrick se defendió diciendo que es transedad, pues se autopercibe como una niña de 8 años. Igualmente existen casos de personas transespecie, como por ejemplo Manel de Aguas, un fotógrafo y productor musical español que se implantó 2 aletas artificiales en el cráneo porque dice que no se autopercibe 100% humano. Y es sobre todos estos datos que Laje vino a debatir en Puerto Rico al ser invitado por algunos medios conservadores del país. Ciertamente es una figura internacional, está en Puerto Rico, tiene un gran arraigo en sectores conservadores del país y de distintas partes del planeta, y lo tenemos en línea, en vivo con nosotros. Agustín, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes por la amable invitación. ¿Cómo usted se describe a sí mismo? ¿Se describe como un pensador, como un filósofo, como un líder político o un líder religioso?
No, no creo ser ni un líder político, tampoco un líder religioso, no tengo ninguna función religiosa. Yo soy una persona de 32 años que ha estudiado ciencia política y que ha hecho un máster en filosofía y que se dedica a escribir libros desde hace mucho tiempo, y esos libros han empezado a calar hondo en mucha gente en muchos países. Eso me ha llevado a andar por prácticamente todos los países de nuestra región dando conferencias. Y eso es lo que hago, simplemente. O sea, yo me describiría más bien quizás como un intelectual que se dedica a asuntos políticos, de ciencia política y de filosofía política. No de filosofía religiosa, su planteamiento no tiene una tangencia con un planteamiento moral teológico, ¿o sí? Bueno, digamos que toda política siempre está vinculada con sistemas morales, es decir, el intento de Maquiavelo de separar a rajatabla la moral y la política nunca ha sido llevado a la práctica en forma totalmente absoluta. Yo tengo mi fe, yo soy católico, pero bueno, digamos que soy un católico convencional, no tengo una gran formación más allá de la catequesis y de la confirmación que hice oportunamente. No soy un estudioso de la teología, no soy un estudioso tampoco de la Biblia, sí soy un estudioso de lo que es la filosofía política contemporánea, moderna y contemporánea, y de las ciencias políticas, que es a lo que yo me he dedicado, digamos, por lo menos unos 10 años de mi vida. Usted está en contra de lo que llaman la ideología de género. Aquí en Puerto Rico se le llama perspectiva de género, y se está empujando ese concepto porque en Puerto Rico, y usted debe saberlo, hemos tenido unos cuantos casos muy dramáticos de violencia contra la mujer, y ha tomado mucha fuerza la idea de que enseñando perspectiva de género vamos a ir resolviendo el problema de la violencia contra la mujer. Bien, esta pregunta amerita un par de minutos, si usted me lo permite. Mire, sí. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Perspectiva etimológicamente significa ver a través de. Per significa en latín a través de. Y spectare es mirar, ¿sí? Entonces, la perspectiva es una especie de gafa, de, digamos, anteojos, sé que acá le llaman de otra manera, pero usted me entiende. Es una especie de gafa o anteojo que uno se pone para ver la realidad. Ahora bien, esos anteojos pueden devolvernos una realidad nítida, una realidad clara, podemos ver mejor la realidad con los anteojos, o bien los anteojos pueden desenfocar la realidad, pueden empobrecer la realidad. Ideología es un término que viene precisamente de la filosofía del siglo XVIII, pero más que nada XIX, y que trataba de significar precisamente eso, anteojos que la gente se ponía para mirar la realidad, pero que esos anteojos en definitiva le volvían borrosa la realidad, no le permitían ver en concreto la realidad de forma nítida. La perspectiva de género es un anteojo que no deja ver nítidamente la realidad, es una perspectiva que deforma la realidad, y en tanto que deforma la realidad es profundamente ideológica, y en tanto que además de deformar la realidad está en la base de la militancia de grupos sociales y políticos muy específicos, como por ejemplo el feminismo radical contemporáneo o por ejemplo los movimientos LGBT, en tanto que los moviliza políticamente, también encaja en la definición de ideología de ciencia política. Entonces, ¿por qué, digamos, la gran pregunta sería, ¿por qué deforma la realidad la perspectiva de género y por ello se vuelve ideología de género? Porque la perspectiva de género reduce la existencia sexual humana a una dimensión meramente cultural. La perspectiva de género privilegia el concepto de género, que por definición es un concepto sociológico, o sea, por definición refiere a aquellos constructos socioculturales que dentro de los cuales se vive la sexualidad, pero dejan totalmente de lado la realidad biológica y natural de la sexualidad humana. En ese sentido se llega a absurdos, por ejemplo, de suponer que la violencia contra la mujer se explica a partir de constructos fantasmagóricos, como
por ejemplo, el llamado patriarcado, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la perspectiva de género? Hay un patriarcado que son los roles de género que han oprimido a la mujer históricamente. No hay algo no hay algo de verdad en eso. No hay una visión machista, patriarcal, de que el hombre es el que debe dominar, y entonces cuando el hombre no recibe la respuesta que quiere, se torna violento. Bueno, mire, el hombre es más violento que la mujer en términos generales, fíjense que no simplemente por razones culturales, lo ha sido históricamente en todas las sociedades por algo que se llama testosterona. Entonces, cuando yo le decía recién, por ejemplo, que la perspectiva de género reducía la complejidad de la realidad a un simple artificio cultural, es a esto a lo que yo me estoy refiriendo. Pero no, por más testosterona que uno tenga, no está bien que uno mate a su esposa. Okay. Perdón, señor. Que por más testosterona que uno tenga, no está bien que uno mate a su esposa. Señor, pero obviamente, no, que no se vaya a entender que yo estoy diciendo lo contrario. Hay un problema que es real. ¿Cuál es el problema? El problema de que hay hombres salvajes que le pegan a sus mujeres y que incluso hasta las matan, ¿sí? Ese problema es totalmente real y es un problema que viene aumentando. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las estadísticas de Puerto Rico, las estadísticas oficiales. En el año, por ejemplo, 2008, a ver, mire, se lo confirmo ahora mismo porque lo tengo enfrente mío, pero en el año 2007, por ejemplo, hubo 16 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Yo tengo entendido que el año pasado ese número se multiplicó por lo menos por 3. Tengo entendido eso. O sea, el problema es real, el problema existe. Ahora bien, la perspectiva de género puede solucionar esos problemas trayendo causas que son reductibles a la mera construcción cultural. Ese es el punto de crítica que yo quiero traer aquí. Yo, por lo que entiendo, cuando uno trata de resolver problemas con enfoques ideológicos, por lo tanto, con enfoques que distorsionan la realidad, pues entonces no va a poder resolver esos problemas. Un proyecto educativo que diga los hombres y las mujeres son iguales en dignidad y un hombre no puede golpear a una mujer. La mujer que trabaje en la misma capacidad que el hombre en el mismo puesto tiene que ganar lo mismo. No puede haber hostigamiento sexual contra la mujer. A la mujer hay que tratarla con dignidad. Eso está bien. Claro, eso yo se lo firmo ya mismo. Ahora, eso no es la educación en perspectiva de género. La educación en perspectiva de género es algo mucho más distinto que eso. A ver, eso que usted ha mencionado recién me parece perfecto y no creo que haya nadie que pueda decir lo contrario. Si alguien dice lo contrario de esto, bueno, yo dudaría de la seriedad moral de esa persona. Ahora, cuando uno ve lo que es la perspectiva de género aplicada en la educación, se va a dar con otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo le hablo desde los casos argentinos, porque en Argentina ya la perspectiva de género hace años que está en la educación. ¿El resultado cuál ha sido? El resultado ha sido que la violencia contra la mujer y los llamados feminicidios no solamente no se han reducido, sino que han aumentado dramáticamente. O sea, podemos solucionar el problema. ¿Desde cuándo está implementada en Argentina la educación de perspectiva de género? Bueno, desde el año, por lo menos desde el año 2014. ¿Y no se ha reducido la violencia contra la mujer? No, al contrario, ha aumentado significativamente. Sí, y a pesar de que cada año hay más dinero para estas políticas. Le pongo otro ejemplo, España, para no quedarnos solamente con Argentina. España es uno de los países que más ha apostado por la perspectiva de género, o sea, por la ideología de género, y que más ha apostado por financiar grupos feministas, ¿sí? Porque los grupos feministas les prometían que ellos sabían cómo enfrentar al patriarcado y que el patriarcado era lo que generaba la violencia. Bueno, el resultado ha sido que en los últimos años los feminicidios en España también han aumentado y la violencia contra la mujer también ha aumentado. Entonces, ¿esto es el remedio? No, esto no es el remedio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el nombre de la perspectiva de género, en las escuelas están haciendo una cosa muy distinta. Le pongo algunos ejemplos concretos. En mi ciudad, Córdoba, la educación sexual con perspectiva de género tiene una serie de ejercicios prácticos, como por ejemplo uno que se llama el género opuesto, que dura media hora, en el cual el niño debe autopercibirse
con otro nombre, con otra edad y con otra orientación sexual y conversar con sus compañeros de una vida que realmente no tiene. Por ejemplo, si su hijo se llama Juan y tiene 12 años y le gustan las mujeres, en el nombre de la perspectiva de género, supuestamente para reducir la violencia de género, su niño se va a tener que poner otro nombre, por ejemplo Marta, y va a tener que ser una mujer, vamos a decir, por ejemplo, no sé, una mujer que le gustan los hombres o las lesbianas o lo que fuere, y que no tiene ni siquiera 12 años. Eso es obligatorio. Obligatorio, totalmente obligatorio. Le cuento otro ejercicio que se está haciendo ya con niños de 5 años. Niños de 5 años se los está instigando a maquillarse y a ponerse vestidos en el kindergarten para llevar adelante un ejercicio que consiste en autopercibirse del género opuesto, para que el niño de 5 años decida si él en verdad se siente más cómodo siendo una niña o siendo un niño. ¿Usted me puede explicar? Ahora, Agustín, hay niños que desde chiquitos lucen algún tipo de amaneramiento, algún tipo de inclinación, sí, a la cuestión más femenina, y viceversa con niñas. Y esos niños, ¿qué hay que hacer? Hay que decirle, no, esto está mal, hay que reprimirlos, hay que decir, eso no está bien. ¿Qué hay que hacer con esos niños? Mire, esa respuesta la debe dar cada padre de familia. Yo no le puedo enseñar a un padre de familia cómo tiene que educar a sus hijos, y mucho menos un político. Si le pasara a usted no tiene hijos. No, yo no tengo hijos. No. Si le pasara a usted, ¿qué usted haría? Si mi hijo fuese un poco afeminado, ¿a eso es lo que usted se está refiriendo? Sí. Bueno, mire, yo conozco que, digamos, afortunadamente hasta el 95% de los niños con confusiones de identidad sexual, llegada los 18 años, o sea, superada la adolescencia, se vuelven a identificar con su género biológico. O sea que lo más adecuado sería esperar, dejar a ver qué es lo que ocurre. Obviamente yo no ejercería ningún tipo de violencia sobre mi hijo. No entrarlos en una terapia de conversión. ¿Usted no cree que deben existir las terapias de conversión? No, yo creo que los padres de familia debieran ellos optar, educar a sus hijos conforme sus valores. Por ejemplo, pero no debe haber terapias de conversión. Si un padre entiende que su niño está por el camino que no debe llevarlo a un psicólogo y que le den una terapia de conversión para que regrese a la normalidad. Yo no usaría el verbo deber. Yo diría poder. El padre debería poder si elige ese camino. Yo creo que sí. Eso se llama patria potestad, que es que el padre es el soberano en su casa y él se hace cargo de educar a sus hijos. Por lo tanto, no debería existir una prohibición de ninguna manera. No debería existir ninguna prohibición en ese sentido. Ahora, usted fíjese que la perspectiva de género es tan hipócrita que mientras habla de terapias de conversión y las criminaliza simplemente cuando se trata de un padre que manda a un hijo a un psicólogo, celebra al contrario cuando un padre manda a su hijo a terapias hormonales que son invasivas para la salud física. Usted sabe, vamos a ver, el tema de los niños trans, porque de estas terapias de conversión, que son terapias increíblemente invasivas, de esto nadie habla, pero hay otro tipo de Aquí se le llama terapias de afirmación. Bueno, es que claro, que estamos en una guerra de sexos. A ver, ¿cómo de afirmación? ¿Es afirmativo, por ejemplo, bloquearle las hormonas que naturalmente un niñito está generando para después inyectarle hormonas que su cuerpo naturalmente no genera? Eso sí debería estar prohibido. Bueno, es que eso es una invasión al cuerpo de la persona, eso es una agresión al cuerpo de la persona que puede dañar físicamente. Ahora, ¿qué sí debiera estar? A ver, ¿qué para mí sería absurdo también del otro lado? Sería absurdo, por ejemplo, no sé, esta cosa de los electrochoques. Yo he leído que por ahí se dice que las terapias de conversión incluyen electrochoques. Bueno, si existen esos casos, pues entonces electrochoque debería estar prohibido porque eso es un atentado contra la integridad física de la persona. De la misma forma que hormonizar a un niño o incluso pasarlo por el bisturí, por la cirugía estética para mutilar órganos sanos de su cuerpo, debería estar también prohibido. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando, digamos, en Nueva York, para que usted se dé una idea, ya se ha legislado de que cuando un niño nace, se lo puede inscribir como hombre, como mujer o como género X. Entonces, si tu niño te salió niño y vos esperabas una niña, pues entonces lo inscribís como género X y después lo educás como si fuese una mujer y le bloqueás las hormonas y le inyectás hormonas que no produce y después le mutilás sus testículos, por ejemplo.
Entonces, esto ya está pasando y eso es un abuso de los padres, es un abuso sobre la sexualidad del niño, sobre su cuerpo físico. Y eso, por supuesto, que yo considero que no debería permitirse. Aquí una oyente que plantea en Sí. una pregunta a través de Facebook, Socorro Montes se llama, ¿qué usted plantea de la justicia social? ¿Es mala? No sé a qué llama justicia social, toda justicia es social. A ver, para que ¿Usted exista está de el acuerdo con concepto... gobiernos que aplasten a minorías? A ver, vamos, Eso es lo que vamos ahí, lo porque está planteando la oyente, vamos, ¿no? sí, claro, y yo se lo agradezco mucho. Mire, a ver, la justicia no es ni vegetal ni mineral, ¿sí? La justicia es social. ¿En qué sentido? En que, digamos, la palabra justicia está en función de que haya una sociedad. Por lo tanto, es redundante, ¿sí? Eso es lo primero que quisiera dejar en claro, porque a veces nos inundamos con palabritas que suenan muy lindas, pero, digamos, no nos damos cuenta que lo que estamos diciendo con esas palabras es incluso hasta redundante. Toda justicia es justicia social, ¿sí? Ahora, segundo punto, la justicia social implica no aplastar minorías. Bueno, pues entonces yo estoy de acuerdo con eso, pero yo quisiera saber qué significa aplastar una minoría. Por ejemplo, si usted me dice, ¿estaría de acuerdo con un gobierno que prohíba a los homosexuales ingresar a la educación, o que prohíba a los homosexuales, por ejemplo, dar clases, o que prohíba a los homosexuales votar? Por supuesto que yo estaría en contra de ese gobierno y yo estaría marchando con los homosexuales para que ellos tengan igualdad ante la ley. Porque un principio de la justicia... ¿Pero usted cree que los homosexuales social, y las lesbianas sí, y las feministas radicales deben tener derecho a marchar y a hacer actividades? ¿Usted cree en eso? Me imagino. pero claro, yo estoy de acuerdo con las marchas pacíficas, solamente que a mí me parece que estos grupos, que ya gozan de igualdad ante la ley, actualmente están generando conflictos y demandas que son lisa y llanamente irrisorias. Otro oyente Sí. pregunta si usted apoya a Bolsonaro en Brasil. Bueno, si yo fuese brasilero, lo votaría a Bolsonaro nuevamente. A favor. Sí, es una figura que a mí me agrada bastante. Frente a la delincuencia de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, por supuesto que yo iría por la opción de Bolsonaro. ¿Y Donald Trump? ¿Usted votaría por Donald Trump si hubiese sido votante americano? Mire, me hubiera gustado mucho poder votar por él, sí. No solamente lo haría, sino que lo hubiese hecho con mucho gusto. Pero usted sabe que Donald Trump ha sido una persona que ha sido un mentiroso, que dice una cosa hoy y otra mañana, que vino a Puerto Rico y le tiró papel de inodoro a los puertorriqueños, que dijo que Puerto Rico era mejor venderlo, ¿verdad? O sea, usted le está diciendo a los puertorriqueños que usted apoyaría a Donald Trump. Y yo estoy seguro que hay muchos puertorriqueños que también lo apoyarían. ¿O no? ¿Usted cree que el 100% No, de los puertorriqueños... hay puertorriqueños que lo apoyarían, son los menos, pero lo hay. Ah, bueno, eso yo ya no lo sé, sinceramente. Pero a ver, vamos a ver. Usted me dice que es un mentiroso. ¿Y a usted no le parece que Joe Biden es un mentiroso también? Los políticos mienten bastante, pero las mentiras de Trump En efecto. Las mentiras de Trump son tan evidentes y algunos son disparatadas, ¿verdad? ¿Y no le parece mejor que sean evidentes antes de que sean mentiras que todos nos las creamos? O sea, que usted prefiere a un mentiroso que miente de manera evidente. A ver, ¿me puede dar un ejemplo, por ejemplo? No, le estoy preguntando. ¿Usted prefiere a Bueno, Trump claro, porque usted cree que Trump miente no, de manera descarada yo creo... y es evidente y es mejor que la mentira inteligente, entre comillas, que puede estarnos metiendo Biden? Mire, a un nivel moral es exactamente lo mismo. A un nivel a ver, si la mentira es inteligente o tonta, a un nivel moral es exactamente igual. Ahora, a nivel político, pues yo prefiero a alguien que se le note cuando miente, para yo poder saber que me está mintiendo, a alguien que no se le note cuando miente, ¿sí? Obama, por ejemplo, otro gran mentiroso, recibió un premio Nobel de la Paz y bombardeó a cuántos países. ¿Eso no le preocupa a usted? ¿Usted le hubiese dado su voto a Obama, por ejemplo? No, yo no soy fanático de ninguno de los dos. Lo que pasa es que ni de Obama, Ajá, ni de Biden, ni de Trump. O sea, no, yo soy periodista, pero evidentemente que bueno, Trump... pero digamos, usted como periodista también puede tener una preferencia política que de hecho en este momento la está haciendo notar. No, yo no tengo preferencia ni por Biden ni por Trump. Yo lo que no me gusta es la gente que miente. Porque yo soy periodista y me gusta la verdad, y Trump ha mentido consecutivamente sobre Puerto Rico. Y yo le consulto, si yo le hubiese dicho que mi voto hubiera ido para Biden, ¿usted se hubiese puesto así con el tema de la mentira o hubiese seguido la próxima pregunta? Bueno, no, lo que pasa es que Trump, usted debe saberlo porque lo invitaron aquí, ha sido bastante antipática la figura de Trump para Puerto Rico.
Entonces usted sí tiene una posición política. No, yo no tengo una posición política, yo estoy reportando si la realidad. Yo estoy señor, reportando la realidad de que Trump, y está en las encuestas, ha sido una figura antipática para Puerto Rico, y usted viene a Puerto Rico a defender. A ver, usted es periodista y yo eso lo respeto perfectamente. Pero transmitirle a la audiencia de que usted es neutral políticamente cuando usted está fijando su política de manera subterránea... Pero usted está totalmente equivocado. Usted está totalmente equivocado. Yo no estoy diciendo que soy neutral. Yo no estoy diciendo que soy neutral. Acaba de decirlo, a ver, el público no es tonto, puede retroceder. Yo no soy neutral. Yo tengo una parcialidad con la verdad, Laje. Yo tengo una parcialidad. Yo soy parcial. A mí me gusta la verdad. Y me gusta la justicia. Señor, si usted es parcial, entonces usted es una persona que no es imparcial. Claro. Y en todo caso, lo que usted me quiere decir a mí es que soy objetivo. ¿Cómo puede ser objetivo y parcial al mismo tiempo, señor? Pues sí, porque son dos cosas distintas. Pero vamos a dejar la discusión filosófica y déjeme preguntarle. Imparcial, es que usted se enreda con sus propias palabras porque no las conoce. Usted vino a debatir conmigo, yo no vine a debatir con usted, yo vine a hacerle preguntas. Déjeme hacerle la próxima pregunta. Pero con muchísimo gusto. Que la vamos a dejar sobre la mesa. Sí. Usted es argentino. El Papa Francisco ha sido un papa que ha dicho que hay que ser tolerante con los homosexuales, que incluso hay que meditar bien las condiciones en que a veces se producen los abortos, las condiciones sociales en que se producen, antes que condenar. ¿Usted qué cree de esa expresión y qué cree del Papa? Regresamos en breve, va a ser lo próximo con Agustín Laje. Y seguimos con Agustín Laje en tiempo igual para Radio Isla 1320. Preguntaba por el Papa, ¿cuál es su posición sobre las posturas del Papa? Le pregunto por él porque el Papa, pues alguna gente piensa que es demasiado de izquierda, otros piensan que es justo. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que es demasiado de izquierda, estoy entre esa gente que piensa eso, pero con el tema del aborto sí me gustaría remarcar que el Papa recientemente se ha pronunciado sobre el aborto de una forma muy categórica. Él ha comparado el aborto con el sicariato. Él ha comparado el hecho de ir a abortar con el hecho de ir a contratar un sicario para que aniquile una vida humana. Así que en ese campo, en el campo en el que usted recién me mencionaba del aborto, bueno, yo tengo una coincidencia plena con el Papa. Sobre los homosexuales, ¿tiene plena coincidencia con él? Yo creo que ahí ha sido menos claro. Yo no sé, digamos, efectivamente qué es lo que ha querido decir cuando dijo, por ejemplo, recientemente que el homosexual merece, digamos, estar en una familia. Es decir, si se refería a él a que el homosexual debía, por ejemplo, adoptar niños, o si se refería a que el homosexual debía ser aceptado por sus padres. Si fuese esto último, que el homosexual debería recibir el amor de su familia, independientemente de su orientación sexual, yo estoy completamente de acuerdo. De lo otro yo ya no estaría de acuerdo. El tema es que finalmente hay que hacer ahí una interpretación y eso es lo más complicado de hacer. Usted ha hecho un análisis que ha captado mucha atención, ha vinculado todo este diseño de la perspectiva de género o la ideología de género y todas estas todos estos asuntos a favor del aborto, etcétera, con una nueva la postura de una nueva izquierda. Sí. ¿Usted no se ha equivocado en eso y no está revisando su posición sobre eso? ¿Es la izquierda la que está haciendo eso o hay otros elementos ahí? Hay otros elementos. A ver, voy a hacerlo lo más rápido que puedo porque es un tema súper complejo. Mire, todos los filósofos del género, todos los filósofos y todas las filósofas feministas de la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy, y los filósofos LGBT, son filósofos que vienen de las izquierdas, ¿sí? Simone de Beauvoir, Guy Hockegen, Michel Foucault, Judith Butler, Beatriz Preciado, etcétera, etcétera, etcétera. Son, digamos, Deleuze, Guattari, entre muchos otros que ahora se me pueden escapar, Monique Wittig, Kate Millett, en fin, todos los filósofos feministas, LGBT, abortistas también, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, provienen de las izquierdas y provienen de países del capitalismo avanzado. ¿Por qué motivo? Bueno, porque encontraron que la filosofía de la historia de Marx
era una filosofía de la historia completamente errada. Marx esperaba que las revoluciones comunistas llegaran a países donde el capitalismo avanzaba, y ocurrió todo lo contrario. Las revoluciones comunistas llegaron a Cuba, a Rusia, a Laos, a Camboya, a China, o sea, países que ni siquiera estaban industrializados, ¿ok? ¿Qué pasó mientras tanto en los países más capitalistas? Pues estos empezaron a crecer y a aburguesar a sus clases obreras. El ejemplo clásico puede ser Estados Unidos. En Estados Unidos el Partido Comunista nunca ha tenido calado dentro de las clases obreras, porque las clases obreras fueron rápidamente incorporadas al sistema capitalista de consumo. Frente a esa situación donde nadie puede esperar un Che Guevara, por ejemplo, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, la izquierda invierte el esquema de Marx y dice, bueno, en vez de fijarnos en la lucha de clases, nos corramos hacia la superestructura cultural y traslademos esa dialéctica al terreno de la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se empieza a trabajar desde la izquierda, sobre todo a partir de la década del 60 y hasta nuestros días. Pero ahora, ¿esto es una cosa que se comentario... da con una dinámica propia o esto es una decisión de líderes de izquierda que están haciendo esto a propósito? Esto, primero que nada, es un giro intelectual. Esto es un giro de filósofos de izquierdas que empiezan a tener calados en distintos sectores progresistas y se va generando todo esto. Pero cuando esto mayor calado tiene es cuando metacapitalistas encuentran que esto es bueno para ser financiado. Y acá usted tuvo un punto muy interesante recién cuando me dijo si yo me había confundido. Bueno, yo creo que mi tesis estuvo incompleta en el libro negro de la Nueva Izquierda, porque yo no estaba viendo cómo esta gente se había financiado. Yo estaba viendo quiénes estaban pensando. ¿Usted está revisando ¿Usted ha revisado su pensamiento, lo que me está diciendo? Sí. Lo enmiendo, digamos, enmiendo en todas las conferencias, contando cómo esta gente se financia. Por ejemplo, el dinero de George Soros, que llega de a millones y millones de dólares para grupos LGBT, grupos feministas, grupos abortistas, los dineros de la Fundación Ford, los dineros de la International Planned Parenthood Federation. Por ejemplo, en mi país, Argentina, que acaba de legalizar el aborto hace algunos meses nada más, han llegado más de 5 millones de dólares para financiar esas campañas abortistas. Pero esa gente acá, no son comunistas. Por eso mismo le digo. Son capitalistas, ¿no? Son capitalistas. Exactamente, por eso recién le dije, más aún son metacapitalistas, son más que capitalistas, o sea, son personas capitalistas que están viendo que esto de la nueva izquierda, digamos, como mucho llevará a la revolución del travesti, digámoslo así, claro. ¿sí? Pero el sistema de propiedad privada no se va a tocar. El sistema de mercado, el sistema capitalista no está en riesgo con la marcha feminista. ¿Y cómo usted cree que un líder de izquierda que se esté dando cuenta de eso va a seguir empujando esa agenda que no resuelve el problema de justicia social, no resuelve el problema? Mire, si yo a un líder de izquierda le pongo 5 millones de dólares sobre la mesa, cuénteme usted qué va a hacer. Y eso es lo que está pasando. Y eso es lo que está pasando. Bueno, eso está pasando en muchos lugares y afortunadamente existen expresiones de vieja izquierda que se están levantando contra esto. Por ejemplo, ayer aquí en Puerto Rico estaba cenando yo con una señorita de Portugal y ella me comentaba que el Partido Comunista en Portugal está oponiéndose a la ideología de género. ¿Por qué se opone el Partido Comunista en Portugal a la ideología de género? Porque es una forma de mantener a las izquierdas en una nube utópica de sonceras que no tienen nada que ver con las demandas tradicionales de las izquierdas. O sea, ¿usted cree que a la larga la izquierda tradicional va a romper con esta visión? Ya ha roto. También ha roto, por ejemplo, ciertos comunistas en España han roto con esto. Hay comunistas, sobre todo en Europa, todavía en nuestra región no, pero hay comunistas de los comunistas marxistas-leninistas, o sea, de los duros de verdad, que han roto ya con toda esta agenda. Porque además, permítame que le diga, esto es una agenda del capitalismo de consumo. Dígame, ¿o no están aprovechando toda la movida LGBT, todas las corporaciones de la moda? Por ejemplo, ¿no hay un mes del orgullo gay que antes era un solo día? Ese mes del orgullo gay significa un aumento de ventas impresionante para todas aquellas corporaciones de la moda, por ejemplo, que aumentan sus ventas durante esos días. ¿A dónde va a terminar todo esto? ¿La sociedad va a quedar transformada totalmente o se va o esto es como un péndulo, ¿no? Y se va a regresar a alguna clase de normalidad alguna vez?
de la normalidad que conocíamos. Y no estoy hablando del COVID. Sí, que esa espero que se vaya rápida, esa nueva normalidad, y me devuelvan la vieja donde no nos tapamos la boca con máscaras. Mire, yo no hago futurología, yo veo que esta agenda tiene un poder que es muy importante atrás. Esto ha sido pensado, insisto, por pensadores de las izquierdas, pero ha sido aprovechado por metacapitalistas que han financiado todo esto. Ha sido respaldado además por el poder político mundial más importante, que es la ONU, y ahí además pierda cuidado que acá no solamente hay una intención económica, acá también hay una intención poblacional. La ONU desde antaño, es decir, desde hace por lo menos desde la década del 60 en adelante, está solicitando a los países del tercer mundo que reduzcan su población, su demografía, ¿sí? Y estas políticas son perfectas para reducir la tasa de gente que nace en nuestros países. De hecho, eso está pasando en su propio país. En Puerto Rico está cayendo terriblemente, en Argentina está cayendo terriblemente y en todas partes también. Déjeme preguntarle, Laje, ¿qué usted va a decir en la Cámara de Representantes el viernes? ¿Qué voy a decir? Sí, ¿y quién lo invitó? ¿Quién lo invitó? Sí, me invitó una representante que se llama Lizy. Lizy Burgos, del Proyecto Dignidad. Lizy Burgos, exactamente, Lizy Burgos. ¿Y qué usted va a decir? Exactamente. ¿Qué les va a decir a los representantes? Mire, yo voy a hacer una genealogía, o sea, voy a encontrar cuál es el origen de esto de que ellos llaman perspectiva de género. Voy a mostrar cómo se ha ido desarrollando filosóficamente desde los años 50 hasta hoy. Voy a mostrar por qué es una ideología, por qué nos sirve para enfrentar problemas que sí son reales, como los que hemos estado hablando hoy afortunadamente con usted, y voy a mostrar además cómo estas políticas van minando las libertades fundamentales, con muchos ejemplos de muchas partes del mundo donde la perspectiva de género está aniquilando la libertad de expresión. Una última pregunta, que me tengo que ir a la pausa y tengo que despedirlo ya. ¿Usted cree que los religiosos, este domingo va a haber una manifestación de religiosos de todas las inclinaciones, deben participar en actividades como la que va a pasar y deben escribir cartas como la que escribieron oponiéndose a un proyecto de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico, de la Corporación Eléctrica? Mire, yo no conozco qué está pasando con el asunto de los sindicatos y ese tema, la verdad me es ajeno, porque yo estoy, digamos, las 24 horas haciendo agendas que tienen que ver con la cosa del género, ¿sí? Lo que le puedo decir simplemente es que yo creo que en la democracia todos valen uno, independientemente de si son religiosos, si no son religiosos, si son heterosexuales, si son homosexuales, si son mujeres o si son hombres. Es decir, los derechos políticos en la democracia tienen que ser iguales para todos. Gracias por estar con nosotros. Muy amables, muchas gracias. Saludos. Cabe señalar que la mayoría de quienes se expresan en contra de la implementación de un currículo con perspectiva de género en Puerto Rico no tienen problema con la forma en la que las personas se decidan autopercibir. A lo que se oponen es a que la ideología de género de la cual dicha autopercepción forma parte se la impongan como única verdad a los niños y niñas en general o a sus hijos e hijas a través de la educación pública del país. Pues la sociedad de Puerto Rico es diversa y no todas las familias están de acuerdo con esta ideología, al igual que no todas las familias están de acuerdo con el cristianismo o alguna otra religión, razón por la que ninguna religión se impone a través del sistema de educación pública de Puerto Rico. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a expansionmusical.com, la de los estrenos. Y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.